Vamos a ir al versículo número 1 del capítulo 7, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo primero, hermanos, que yo quiero que usted note es que Pablo comienza este capítulo 7 con este conector. Así que, por lo tanto, de acuerdo a lo que ya dije, de acuerdo a los versículos anteriores, puesto que tenemos tales promesas, pues vamos a limpiarnos de toda corrupción, de toda contaminación. De esa manera perfeccionamos la santidad en el temor de Dios. Y bueno, la pregunta es, ¿qué fue lo que Pablo dijo en esos versículos anteriores? Bueno, tenemos que regresar al versículo, o mejor dicho, al capítulo 6. Vamos a leer lo que dicen los últimos dos versículos de ese capítulo 6. Pablo, después de exhortar a los corintios en el capítulo 14, usted recuerda donde les dijo, no se unan en yugo desigual. Después de dar razones por qué no deben de unirse en yugo desigual, él dice lo siguiente en el versículo 16 en adelante. Pregunta, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 17. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo os recibiré. Versículo 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Dice quién? Bueno, he aquí las promesas de las cuales Pablo está hablando en este versículo 1, capítulo 7. Puesto que tenemos esas promesas, ¿cuáles promesas? De que Dios iba a habitar entre su pueblo, en que iba a andar entre ellos, y que si salen de la contaminación, Él los iba a recibir, y que Él iba a ser su padre, y nosotros o ellos, sus hijos, en este caso. Dice ahora sí Pablo, así que amados, puesto que tenemos esas promesas, limpiémonos, ¿sí? Vamos a quitar toda contaminación que pueda haber dentro de nosotros. Y la pregunta es, hermano, ¿a qué tipo de limpieza se está refiriendo Pablo? Tenemos que regresar atrás, tenemos que ver el contexto, ¿verdad? Porque sí puede ser acerca de las contaminaciones del cuerpo, que si estás fornicando, que si estás viendo cosas indebidas, pues deja de hacerlas, ¿verdad? Y eso es una manera de limpiarnos. Pero específicamente Pablo dice esto bajo el contexto de ¿qué? De que no se unan, no se junten, no se asocien con personas que menosprecian el evangelio, con personas que le añaden al evangelio, que lo distorsionan diciendo es necesaria sí, la muerte de Cristo, pero también las obras. Pablo dice, no se junten, no se asocien con ese tipo de personas. Entonces, es a eso que Pablo se está refiriendo cuando dice, limpiémonos pues de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Así es que, escucha lo que dice el versículo 14 del capítulo 6. Vamos a regresar ahí. Ahí donde Pablo dice y exhorta, no se unan, no se asocien, no se afilien, no se junten en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Versículo 17, por lo tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y yo lo recibiré. En otras palabras, vemos que Pablo le está pidiendo a esta gran minoría de corintios que cortaran con toda asociación con estos falsos maestros que los estaban mal enseñando, que estaban diciendo es necesario, sí, creer en Cristo, pero guardar la ley. Y Pablo dice, no, eso es pervertir el evangelio, eso es adulterarlo. No es necesario ya guardar la ley para salvarte. Tú guardas los mandamientos de Dios porque es el carácter de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios está en ti y Él ya te hace desear guardar esos mandamientos, pero no los guardas para salvarte como están diciendo estos falsos maestros. Así es que esa es la luz de este asunto que Pablo está exhortando aquí en el versículo 1 del capítulo 7, a que nos limpiemos, a que perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Dios ya nos hizo santos, ¿verdad? Santificación o santificar es apartar algo para Dios. Dios ya nos apartó, ya somos de Él. Pero como estamos en este cuerpo propenso a contaminarse, pues mientras estemos en este cuerpo, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para limpiarnos, para perfeccionar, para sacar todo aquello que no va en conformidad a la luz de Dios. Entonces es a eso que se está refiriendo el apóstol Pablo. En otras palabras,
Pablo está diciendo aquí, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de las falsas compañías, de las asociaciones que corrompen, que contaminan no solamente nuestro ser con sus falsas enseñanzas, sino nuestro mismo espíritu. Así es que mejoremos eso en el temor de Dios. Vamos a separarnos de todos aquellos que no predican el evangelio que predicó Jesús y que predicó o que yo mismo prediqué. Es como si les estuviera diciendo Pablo. O sea, Corintios, perfeccionen la santidad. Sepárense de esos falsos maestros, porque esos falsos maestros tergiversan el evangelio. Y háganlo en el temor de Dios, porque recuerden que 2 capítulos atrás, Pablo quizás no dijo eso, yo solamente estoy especulando que él le pudo haber dicho esto a los corintios, pero más bien esto es para nosotros. Recuerden que 2 capítulos atrás, Pablo dijo, es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y una vez más, Pablo cita esto bajo este mismo contexto. Así es que en el temor del Señor, ustedes esfuércense por limpiarse de toda contaminación, de toda asociación. ¿Por qué? Porque un día le vamos a rendir cuentas al Señor. Y además, en este caso Pablo está diciendo, puesto que tenemos tales promesas de que Dios un día va a habitar, va a andar entre nosotros, va a ser nuestro Dios, y no solamente nuestro Dios, sino nuestro Padre, nosotros sus hijos. Por estas razones, ustedes dejen de asociarse con gente que pervierte, que adultera el mensaje del Evangelio. Mire, Pablo, después de haber dado esas fuertes advertencias contra la asociación con aquellos que menospreciaban el Evangelio, pues va a regresar al asunto del capítulo 6, versículo 11 y 13. Y yo quiero que lo leamos para regresar, porque yo no sé si usted va a notar, pero después del versículo 1 va a haber así como que un desconecte, como si Pablo hubiera abierto un paréntesis y ahora lo va a cerrar y va a regresar a estos versículos que encontramos en el capítulo anterior. Versículo 11, dice Pablo, nuestra boca se ha abierto a ustedes, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, o sea, hemos abierto nuestro corazón de par en par, les hemos hablado toda la verdad. Versículo 12, no estéis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Versículo 13, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. O sea, de igual manera ustedes ábranos su corazón. Así que vemos al apóstol Pablo que aquí en estos 3 versículos es como que él les está reiterando su amor que él siente por ellos. O sea, nosotros no les hemos escondido nada. Nosotros tenemos tanta confianza con ustedes que les hemos abierto todo nuestro corazón. Pero ustedes deberían de correspondernos, o sea, de la misma manera. Y recuerda, Pablo no está hablándole a toda la iglesia, pero sí le está hablando a esta gran minoría de miembros de la iglesia de Corinto que estaban escuchando las falsas enseñanzas de estos falsos maestros. Y es a ellos que les está diciendo esto. Ahora escucha lo que dice el versículo 2, porque que de repente así va a cambiar de pensamiento y va a decir, admítanos, o sea, acéptonos, puesto que nosotros les hemos abierto nuestro corazón de igual manera a ustedes. O sea, ¿por qué no escuchan mis argumentos, mis explicaciones? ¿Por qué le hacen más caso a los falsos maestros que están insinuando que yo no soy un verdadero siervo de Dios? Recuerden, yo establecí la iglesia de Corintios y dice ahí, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. En otras palabras, como si Pablo les estuviera diciendo, dado que Dios vive en ustedes y anda en ustedes y además ustedes son sus hijos, o sea, no andan ustedes en las tinieblas sino en la luz, dado a esto, los falsos maestros no deberían tener lugar alguno en sus corazones, porque están en la luz, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Pues nada. Más bien ustedes deberían darnos la bienvenida más cálida a nosotros y a mis colaboradores, porque nosotros sí somos verdaderos mensajeros enviados por Dios a ustedes. Porque nosotros somos embajadores verdaderos de Cristo que portamos y proclamamos sin vergüenza el evangelio que tiene poder de Dios para salvar. Así que admítanos, acéptenos, recíbanos. Somos parte de la familia de Dios también nosotros. Si Dios es su Padre, bueno, pues nosotros somos sus hermanos. Así es que recíbanos. Ahora, quiero que note que Pablo, después de pedirle a ellos que lo acepten, que lo admitan, pues él hace 3 breves declaraciones. Y estas son, ok, nosotros desde el primer día que estuvimos con ustedes, que de hecho Dios nos mandó ahí, yo tuve una visión que había en Macedonia y me decía, ven acá Pablo, y Dios me envió para allá, hacia Macedonia, y entre esa área estaba su ciudad, corrupta, perdida,
la ciudad de Corintios, y yo estuve ahí con ustedes 1 año y medio. Durante ese 1 año y medio, yo nunca los agravié. Cuando regresé y que me trataron muy mal debido a los problemas que habían y nadie me defendió, aún así yo no agravié a nadie. Yo tampoco corrompí a nadie con el mensaje que predico, ni tampoco he engañado a nadie. Bueno, Pablo está haciendo estas 3 declaraciones con el propósito, con el fin de echar al piso todas esas acusaciones que sus opositores habían levantado contra Pablo. ¿Cuáles eran? Bueno, por la primera carta y esta segunda carta sabemos que Pablo pues había enviado una carta severa y Pablo les dice ahí, hey, o sea, desde que he estado con ustedes nunca los he agraviado, ni por esa carta. O sea, el propósito de esa carta severa, fuerte, exhortativa, no tenía el propósito de agraviarlos más por dañarlos, por así decirlo. Por lo tanto, yo no los he dañado, yo no los he agraviado, tampoco los he corrompido, les he dado el mensaje que yo recibí del mismo Jesús, un mensaje que los hace sabios para la salvación. No es un mensaje que los corrompe, que los aleja de la salvación, porque lo que estaban diciendo es que, bueno, si estos maestros nos están diciendo que sí, hay que creer en Cristo, pero también hay que guardar la ley, pues entonces Pablo nos está corrompiendo con ese mensaje que dice que no. Y Pablo dice, no, yo no los he corrompido, ni tampoco he engañado a nadie para de alguna manera sacar provecho económico de ustedes. No. Entonces vemos aquí al apóstol Pablo que él se está defendiendo y no se defiende nomás por defenderse, no, porque él sabe que está de por medio su ministerio, el ministerio por el cual él proclama el evangelio, ¿verdad? El único mensaje que es poder de Dios para salvar. Por lo tanto, él ve la importancia de defender su persona, porque si la persona, o sea, en este caso Pablo, el mensajero, tiene una vida cualquiera, pues entonces ¿para qué escuchar, verdad? El mensaje que tiene que decir Pablo. Y es por eso que él se está dando la tarea de defender su ministerio. Ahora escucha lo que dice el versículo 3. No lo digo, o sea, esto que estoy diciendo, no lo digo para condenarlos, para criticarlos. Pues ya les he dicho antes que están en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Es como si Pablo estuviera diciendo aquí, o sea, yo no estoy diciendo esto, no estoy sacando esto que acabo de decir a colación, solamente para hacerlos sentir mal. No, pues ya les he dicho que ni la vida ni la muerte podrán impedir que nosotros los amemos como los amamos. ¿Por qué? Porque aquí los amamos y si verdaderamente sos hijos de Dios, todos heredaremos el reino de Dios y estaremos allá y allá con más razón los vamos a amar. Es algo así lo que Pablo está diciendo, versículo 4. Mucha franqueza tengo con vosotros, o sea, mucha confianza tengo con ustedes, sobre todo a la hora de hablar sobre asuntos fuertes. Hey, yo sé que hay confianza entre nosotros. Y dice ahí, mucho me glorío con respecto de ustedes. O sea, si ustedes supieran lo mucho que yo los presumo, o sea, yo me jacto de ustedes, yo me ufano. O sea, cuando tengo que hablar de un buen testimonio, hablo de ustedes. Y empiezo a decir, no, si ustedes supieran en la ciudad perdida de Corinto, ahí Dios levantó una iglesia. Y si ustedes conocieran a los miembros de ahí, cómo Dios los está transformando de grado en grado, de gloria en gloria. Eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, yo tengo mucha confianza a la hora de hablar acerca de cosas fuertes. Inclusive me glorío mucho con respecto de ustedes. Y dice ahí, lleno estoy de consolación y sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Ahora escucha lo que dice el versículo 5 y 6. Porque de cierto, aquí Pablo nos va a dar las razones porque está lleno de gozo. Dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todos fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló ¿con qué? O sea, por eso estoy yo bien gozoso. Sí, he pasado muchas tribulaciones y todo, pero las buenas noticias que yo recibí de parte de Tito, y sobre todo porque me reencontré con Tito, eso me han llenado de gozo. Sigue diciendo el versículo 7, no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Bueno, ahí están las razones por qué el apóstol Pablo se sentía súper consolado y súper gozoso. ¿Por qué? Número uno, porque Dios consoló al apóstol Pablo con la venida de Tito. Y no solamente Pablo fue consolado con la venida de Tito, sino sobre todo fue consolado cuando Tito le dio la buena noticia de que la iglesia de Corinto había cambiado de repente de actitud.
Y ellos, si tú supieras, Pablo, cómo me recibieron, o sea, yo no lo reconocía, me recibieron muy bien. Y Pablo, al escuchar estas noticias, pues él se consuela y se alegra. Ahora, vamos a recordar, hermanos, que el apóstol Pablo había enviado a Tito a Corinto. ¿Con qué propósito? Bueno, para averiguar cómo los corintios habían reaccionado ante esa carta que no tenemos aquí en el canon bíblico, pero que es una carta que se menciona, sobre todo en esta carta, una carta, hermanos, que fue fuerte, porque traía exhortaciones severas. Y bueno, vamos a regresar al capítulo 2 de esta misma carta. Escucha lo que dice el capítulo 2, versículo 12. Dice Pablo ahí: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, versículo 13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado ¿a quién? A mi hermano Tito. O sea, ya estos versículos nos llevan a concluir como que Pablo y Tito habían concordado de que después de que Tito fuera y averiguara qué pasó con la reacción de la iglesia de Corinto, pues se iban a encontrar ahí en Troas, ¿verdad? Pero llega ahí a Troas Pablo y dice él: aunque se me abrió una puerta para predicar el evangelio, no la aproveché porque yo estaba tan angustiado porque no encontré a mi hermano Tito. Por alguna razón que desconocemos, hermanos, no llegó Tito. ¿Y qué hizo Pablo? Bueno, se angustió, perdió inclusive el ánimo de predicar ahí el evangelio y decidió irse hacia Macedonia, que Macedonia es el área donde estaba la iglesia o la ciudad de Corinto. Entonces dice ahí: así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Ahora sí, regresemos al capítulo 7, versículo 5, con esto en mente. Dice Pablo: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todos fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Bueno, ya de entrada él nos está diciendo que cuando él llegó a Macedonia, ¿qué fue lo primero que empezó a hacer Pablo ahí? Empezó a buscar a Tito, empezó a preguntar por él. Y mientras pasaba el tiempo y no lo encontraba, Pablo se angustiaba más. ¿Se recuerda? Ya había pasado por Troas, no lo encontró ahí, se dirige hacia Macedonia. Y al inicio, cuando él llega ahí, tampoco, no se ve Tito. No hay luces de él. ¿Y qué es lo que dice ahí Pablo? Bueno, de fuera había muchos conflictos. O sea, había mucha oposición. Y por dentro, o sea, en mi interior, estaba lleno de miedo. Estaba lleno de temores. ¿Por qué, hermanos? Bueno, número uno, porque ¿dónde está Tito? Por la persona de Tito. ¿Le habrá pasado algo? Él dice, cuando escribe su lista de todas las cosas que padeció, él dice que fue apedreado, que ladrones inclusive llegaron a asaltarlo, que muchas veces trataron de ¿cómo se dice?, de matarlo. Entonces, Pablo sabe los muchos peligros que existían para una persona. Y es como si Pablo estuviera pensando: ¿le habrá pasado algo a Tito? ¿Se habrá perdido? ¿Lo habrán asaltado y matado? ¿O inclusive lo habrán linchado los mismos corintios? Es por eso que Pablo tiene muchos temores internamente. Y ahora recordemos que en aquellos días pues no existían los medios de comunicación que hoy tenemos, ¿verdad? O sea, Pablo no podía recoger o levantar su teléfono celular y darle una llamadita ni enviarle un mensaje de texto, no. Por lo tanto, hermanos, a medida que pasaba el tiempo y Pablo no encontraba a Tito, él se angustiaba, él tenía miedo, él tenía temores. Dice ahí: ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Así que Pablo está, en ese momento Pablo estuvo sumamente preocupado por Tito y por cómo había reaccionado la iglesia de Corinto. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Bueno, el titán apóstol Pablo, el superhéroe, yo no sé, pero para mí el personaje bíblico, hablando fuera de Jesús, el personaje bíblico que más admiro es el apóstol Pablo. Pero yo lo veo ahí en ese momento admitiendo su humanidad. Soy tan humano como ustedes. Tengo temores, me lleno de miedo. Y eso también nos enseña, hermanos, de que Dios no estaba ahí siempre hablándole al oído a Pablo: Pablo, no te preocupes, Tito ahorita va a llegar. Como hoy en día muchos presumen, ¿verdad?, que Dios les habla y que no sé qué onda. Bueno, Pablo está preocupado aquí y Pablo sabía que él no tenía acceso directo a comunicarse con Dios cuando se le antojara. Voy a hablarle al Señor ahorita, voy a ayunar. Voy a ir a hacer esto. No. Él sabía que Dios se le aparecía y le hablaba y le daba visiones cuando él quería. Hasta el día de hoy eso es así, no cuando nosotros queremos. Pero aquí lo que yo quiero que saquemos y que abundemos más es en este punto. Pablo tenía miedo.
estaba angustiado, tenía ansiedad. Él como humano que era, tuvo que pelear con este miedo, con estos temores en su corazón. Muchas veces vemos a este tipo de hombre y pensamos que son los super santos de Dios, ¿verdad? Que ellos no tuvieron debilidades, pero no es así. A mí, por ejemplo, han habido contadas ocasiones en que me han dicho algo similar a esto. Pastor, ¿qué a usted no lo desanima nada? ¿Qué a usted no lo debilita nada? O sea, yo veo como que usted es un hombre de Dios con una fe fuerte, como que a usted no le pasa nada. Bueno, yo casi siempre en mi mente estoy pensando, si usted supiera los temores con los cuales tuve que pelear la semana pasada, no estuviera diciendo usted eso. Entonces, si usted supiera con lo que yo a veces lucho, bueno, nosotros los pastores somos tan humanos como ustedes. Sentimos temores, nos acobardamos a veces. Y es importante que sepan que aún los hombres de Dios, como el apóstol Pablo, en ocasiones experimentaron temores. Y eso no es malo. ¿Sabes qué es lo malo? Es no luchar, es quedarte allí. Dejando que tus temores y tus miedos te controlen y no estés activo, no estés buscando a Dios para que te consuele, para que Él entonces te anime. Eso sí es malo. No es malo de repente sentirse acobardado, pero sí quedarte ahí en tu cobardía. Mire, pensemos en el valiente Elías, uno de los profetas de Dios más atrevidos, ¿verdad? Para confrontar a cualquiera, que me van a echar 450 profetas de Baal adelante, échenmelos, no hay problema. Yo puedo. ¿Por qué? Porque sé que Dios está a mi lado. Y bueno, eso es bueno, ¿verdad? Confiar en que nosotros todo lo podemos hacer con Cristo que nos fortalece, con Dios que está a nuestro lado, ¿verdad? Sin embargo, un capítulo después, las amenazas de una mujer llamada Jezabel lo llevaron a morirse de miedo, a temblar, a huir, a buscar una cueva, a esconderse. Una mujer así era reina, pero ya Dios le acababa de mostrar, o sea, un capítulo antes, que Él estaba con él. Pero era humano como tú y como yo y tuvo miedo. Escucha lo que dice 1 Reyes 19, 2 al 4. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo así me hagan los dioses, la D minúscula, los dioses falsos que no existen, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, uno de los 450 profetas que mató a Elías. Viendo pues el peligro, dice que se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. O sea, él está triste hasta la muerte, está en una depresión terrible. Dijo, basta ya Jehová, quítame la vida. A veces nos ponemos muy dramáticos con el Señor, ¿verdad? Estamos tan ensimismados en nosotros mismos y somos la víctima. Mira, Señor, mira, que se nos olvida que hasta actuamos bien incongruentemente, vamos a decirlo así. Bueno, ¿se imagina si Dios fuera como nosotros? Y llega ahí Elías y le está hablando, ¿verdad? O sea, mátame mejor, quítame la vida. O sea, Elías, ¿eres tú? ¿Eres tú el que está hablando? Pues acabas de matar a 450 profetas de Baal y aquí estás lloriqueando como un niño. ¿De verdad es Elías? Estaba lleno de miedo. Ahora escuchen lo que dicen los versículos 8 y 9, que pasó después de que un ángel viene y le dice a Elías, come, fortalece, porque el largo camino te espera. Dios no te va a quitar la vida. Levántate, cobarde. Dice lo siguiente, versículo 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb en el monte de Dios. Versículo 9, y allí se metió en una cueva. Sigue con miedo él. Donde pasó la noche y vino el palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué no estoy yo contigo? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Miren las excusas tontas que él está dando, como si Dios no supiera todo esto. O sea, él quiere justificar su miedo, su actitud. O sea, ¿no has visto que le dieron muerte a todos tus profetas, nomás quedo yo? Y es como si Dios le dijera, ¿no vistes que por mano tuya yo maté a 400 falsos profetas? Y aún así estás aquí. Y dice ahí, me buscan para quitarme la vida. Bueno, el punto es este, hermanos. Vemos que hombres como Elías,
como Pablo, con ese calibre, fuertes en Dios, experimentaron temores en momentos, se llenaron de ansiedad. Y una vez más, esto nos enseña que como humanos, a veces nos vamos a comportar como el Elías del capítulo 18, muy valiente, sin miedo, ¿verdad? Con denuedo. Y a veces nos vamos a comportar como el Elías del capítulo 19, muerto de miedo, escondiéndonos en cuevas. Escuchen lo que Santiago escribió sobre Elías. Santiago capítulo 5, versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones, como tener miedo, ¿verdad? Como tener temores semejantes a las nuestras. Sin embargo, es como si dijera Santiago, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Bueno, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Que aunque no somos unos superhombres de Dios, del calibre del apóstol Pablo y Elías, y muchas veces nos sentimos acobardados, sentimos miedo, aún así Dios nos puede usar para su gloria y para su reino. Elías oró y Dios lo escuchó. No, pastor, a mí no, Dios no creo que me use, pastor, porque yo verdaderamente sí soy bien miedoso. Siempre, pastor, mi mente está llena de temores y eso me paraliza. Bueno, no te preocupes. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Si yo usé a hombres como Elías, como Pablo, te puedo usar a ti, porque ellos, al igual que tú, tenían temores. Por lo tanto, no te detenga, que no te detenga el temor. Búscame, clama a mí, pídeme, yo escucho. Ahora escucha lo que dice el versículo 6 y 7. Pablo ahí, después de decir que fue a Macedonia y que ahí fue atribulado, de fuera conflictos, de dentro temores, dice ahí el versículo 6, pero Dios, que consuela a quienes, a los altivos, a los soberbios. ¿Quiénes son esos? Los que no oran, los que dicen, pues no tengo necesidad de Dios, estoy bien. Yo solo puedo con mis fuerzas, o sea, ni necesidad tengo de orar. No le decimos eso a Dios, pero eso es lo que estamos demostrando. Porque si Dios nos dice, oren para que estén fuertes, para que no entren en tentación todos los días, y no lo hacemos, es porque decimos estamos fuertes, ¿verdad? Bueno, dice ahí, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Bueno, una vez más, estos versículos nos dicen, hermanos, que Dios consoló a Pablo y a sus colaboradores. ¿Cómo lo hizo Dios? Dios descendió con una visión y le dijo a Pablo, Pablo, aquí estoy yo. ¿Para qué? Para consolarte, para abrazarte, para decirte que yo estoy contigo, y si yo estoy contigo, nadie contra ti. No hizo eso Dios, ¿verdad? ¿Lo consoló con quién? Con una persona, con la venida de Tito. Y además lo consoló también con las buenas noticias que Tito le trajo a Pablo. ¿Y cuáles eran esas buenas noticias? Bueno, ya dijimos, Pablo, la iglesia cambió de actitud. De hecho, desean verte, desean pedirte perdón. O sea, quieren encontrarse contigo para decirte lo arrepentido que están. Y todas esas cosas consolaron a Pablo. Y esas cosas, según Pablo dice, Dios las usó para consolarme. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Bueno, si tú llegaste esta tarde a la iglesia deprimido, sin ánimo, sin ganas de seguir adelante, bueno, Dios te dice, yo te puedo consolar, si tú quieres. Yo consuelo a quienes, a los humildes, ¿verdad? A los que dicen, verdaderamente necesito de ti, Señor. La estoy pasando mal. A esos que se humillan, a los humildes, Dios los consuela. ¿Y cómo lo puede hacer, pastor? A través de esta predicación. A través de algún hermano que cuando se acabe en la iglesia tú puedes ir, le puedes decir, hermano, ¿puedes orar por mí? Dios puede usar a uno de los hermanos tuyos para consolarte, para darte palabra de Dios. Inclusive, también puede hacerlo a través de una experiencia durante la próxima semana. O de hecho puede hacer lo que hizo con el apóstol Pablo. Puede enviar a la persona adecuada en el momento adecuado con el mensaje correcto. Envió a Tito. Hay 1000 maneras de que Dios te pueda consolar. Dios está aquí. ¿Recuerda lo que Pablo nos dijo en los primeros versículos de su carta? Vamos a recordar capítulo 1, versículo 3 al 4. Pablo empieza la carta diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia. ¿Y Dios de qué? De toda consolación. El cual nos consuela en algunas tribulaciones, ¿verdad? No en todas nuestras tribulaciones. ¿Con qué propósito? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Se da cuenta?
Dios usa a personas para consolar y animar a otras personas, tal como usó a Tito para consolar al apóstol Pablo. Así que Dios puede consolarte. Solamente tienes que humillarte a Él. Que recuerda lo que ya dijo Pablo. Pero Dios que consuela a los humildes, ¿verdad? Él nos consoló con la venida de Tito. O sea, Pablo está tan angustiado, yo creo que fueron varios días los que pasaron sin saber nada de Tito, sin saber nada de la reacción de la iglesia de Corinto, y él está angustiado, y Dios está viendo todo lo que está pasando. Dios en su trono está sentado y está gobernando soberanamente. No hay ningún rincón en su creación, en su universo, el cual esté pasando algo sin que Dios lo permita. Dios está al tanto de todo. Y eso debe de crear seguridad en nosotros. Sí, Pablo tuvo que luchar con eso porque sabía que el Dios soberano estaba permitiendo que esas cosas sucedieran, pero Pablo sabía que todas las cosas suceden ¿para qué? Para nuestro bien. Por lo tanto, él esperaba en Dios. Y Dios, pues, consuela a quienes, a los que esperan en él humildemente. Y llegó el momento en que dijo, voy a mandarle ya a Tito a Pablo para que me lo consuele. Y es por eso que Pablo empieza su carta diciendo, el Padre de misericordias, el Dios de toda consolación, los bendiga. Él sea bendito, ¿verdad? Así que un corazón contrito y humillado, hermanos, Dios jamás lo va a despreciar. No importa si tus mismos pecados han provocado que tu corazón se haya llenado de ansiedad y de temor. Recuerda, Dios es Padre de misericordias. Versículo 8, escucha lo que sigue diciendo Pablo. Porque aunque los contristé, es decir, los entristecí con la carta, dice Pablo, no me pesa haberla escrito. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó. O sea, al principio, cuando yo estaba escribiendo la carta, como sabía que era palabra, verdad de Dios, pues no lo lamenté, simplemente la envié. Pero al escuchar que recibieron esa carta y que los entristeció, pues entonces como que empecé a dudar, como que empecé a lamentar, ¿habré hecho lo correcto? Quizás dije cosas bien fuertes, quizás no debía haber hecho eso. Eso es básicamente lo que Pablo está diciendo aquí. O sea, aunque los contristé, los entristecí con la carta, no me pesa haberla escrito, aunque entonces, o sea, después lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los entristeció. Bueno, ¿qué nos está mostrando una vez más aquí el apóstol Pablo? Humanidad. Sí, es verdad, el apóstol Pablo fue un gran hombre de Dios, pero al final de cuentas él era un simple y llano hombre que experimentó en momentos dados, pues sí, desaliento, preocupación, miedo y todo esto, pero en este caso, hermanos, él preocupó así como que, no sé si remordimiento, o sea, lamento haber escrito esa carta, porque mira cómo está la iglesia de Corinto, está triste. Pero Pablo dice, hey, no me pesó al principio, o sea, yo estaba tan seguro de escribir lo que tenías que escribir para exaltarlos, para que entonces ustedes fueran sanados y fueran restaurados con una relación, con la relación de Dios. Sin embargo, hubo un tiempo en que sí, o sea, estuve dudando haber hecho lo correcto. Es que como podemos ver, Pablo, a pesar de haber sido un gran hombre de Dios, fue un simple humano que experimentó en momentos dados, no solamente desaliento y preocupación, sino también lamento y pesares, como en este caso. Versículo 9. Dice ahí, ahora me gozo. Es decir, es como si Pablo dijera, sin embargo, a pesar de que todo lo que tuvo que experimentar a la hora de escribir la carta y cuando la envié, sin embargo, ahora me gozo porque haya sido contristados. O no porque haya sido contristados, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué, hermanos? Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, o sea, según la voluntad de Dios. Esto era lo que Dios quería que sucediera. Para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Y yo quiero detenerme aquí para hablar un poquito acerca del arrepentimiento. Hay una gran diferencia entre arrepentirse y sentir remordimiento porque le pesa haber hecho algo mal. O sea, yo les apuesto que si ustedes tuvieran la capacidad de ir a cada una de las iglesias que hay en Texas y le preguntaran a cada reo, ¿se arrepienten de haber hecho lo que hicieron? Sea lo que haya sido que hicieron, que los metió a la cárcel. Lo más seguro es que la mayoría le respondería, sí, me arrepiento mucho de lo que hice. No sabe cómo lamento cada día haber cometido esta fechoría. Bueno, esto no es arrepentimiento. Esto es remordimiento. Esto es lamentación. Y no es lo mismo que arrepentimiento. Pensemos en Judas. Judas, en algún sentido, al igual que Pedro, negó a Jesús, ¿verdad? O sea, sí, Judas vendió
a Jesús, pero al vender a Jesús, al traicionarlo, él estaba negando que Jesús era el Mesías prometido por Dios. Lo mismo Pedro. Cuando él dijo, yo no lo conozco, él estaba negando que Jesús no era el Mesías prometido por Dios. Así es que ambos negaron a Jesús de alguna manera. ¿Y qué fue lo que hizo Judas? En el caso de Judas, él no experimentó arrepentimiento, sino remordimiento y pesar. ¿Por qué? Porque traicionó a Jesús. ¿Y qué hizo? Fue y se ahorcó, se quitó la vida. Eso no es arrepentirse. Pero se sentía mal. Ajá, el remordimiento, nada más. El sentirte mal por las consecuencias de tu mal proceder no es arrepentimiento. Ahora, veamos a Pedro. Dice la Biblia que Pedro, después de haber negado a Jesús 3 veces, le preguntaron, sí, tú eres uno de los discípulos de Jesús, tú lo conoces. Y él decía, no, yo no lo conozco. A la tercera vez hasta maldijo. Ya les dije con un canijo que no lo conozco. Bueno, dice la Biblia que después de haber negado a Jesús 3 veces, mientras aún hablaba, o sea, mientras aún estaba negando a Jesús, dice que cantó el gallo. Y dice que Jesús lo volteó a ver a Pedro. Y Pedro se acordó en ese momento de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y dice la Biblia que Pedro, pensando en esto, lloraba. Y lloraba amargamente. O sea, ¿qué hice? Negué a mi Señor. Él no fue a ahorcarse. Él no se quedó ahí. ¿Qué hizo Pedro? Después de que ya Jesús resucita y todo, pues regresó a su maestro. Llegó en arrepentimiento y empezó a servirle nuevamente a su Señor. O sea, él hizo un cambio en su mente, en su corazón. Dio un medio giro. En vez de ir hacia un lado y apartarse del Señor, dio un giro de 180 grados y empezó a caminar ¿hacia dónde? Hacia Jesús. Eso es arrepentimiento. Así que como vemos, arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que ha obrado mal. Arrepentimiento es algo más que sentir remordimiento, lamento, sentirse mal por el pecado. No, arrepentimiento implica apartarse del pecado y volverse a Dios de todo corazón en busca del perdón. Eso es arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay salvación, ¿sabes? El mensaje de Juan el Bautista a la hora de predicar el evangelio era arrepentíos. O sea, dejen de vivir como están viviendo. Dejen de estar viviendo, caminando hacia una dirección que los va a llevar a la destrucción eterna y empiecen a caminar hacia ese camino que lleva a la vida eterna, hacia Jesús. Lo mismo Jesús anunció y pidió, arrepentíos, arrepiéntanse. Así es que esto es arrepentimiento, apartarse del pecado para volverse a Dios de todo corazón en busca del perdón. Así que regresando al versículo 9, Pablo dice ahí al final de este versículo lo siguiente. Dice, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Versículo 10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento, ¿para qué, hermanos? Para salvación, amén. De que no hay que arrepentirse, o sea, no hay de qué lamentarse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. El remordimiento que tienen todos esos reos en la cárcel. De que sí, lamento haber hecho eso, debido a lo que hice y ya no estoy con mi familia. Mi divorcio está disuelto. O sea, a ellos les pesa todo eso, pero no les pesa haber ofendido a Dios. Y por lo tanto, no se vuelven a Dios de todo corazón, ni buscan su perdón. Pero dice Pablo que este tipo de tristeza que causó Pablo a la hora de exhortarlos, de reprenderlos, dice que los conduzco, los llevó, no puedo conjugar bien ese verbo, ¿a dónde? Al arrepentimiento, y un arrepentimiento para salvación. Así que Pablo dice, fue la voluntad de Dios que llegaran a ese punto de estar triste para que entonces ustedes recapacitaran y volvieran en sí. En palabras más cortas, hermanos, es como si Pablo dijera, es verdad, les causé mucha tristeza con esta carta severa que les escribí. Sé que les dolió mucho, pero ese dolor, esa tristeza era necesaria. Era necesario. ¿Para qué? Para su sanidad. Para que fueran restaurados. ¿Y qué nos enseña esto, hermanos? Bueno, que ciertamente las exhortaciones fuertes que nos hacen, en la mayoría de los casos van a causar dolor. Sin embargo, siempre terminan sanando nuestra relación con Dios si es que eres un verdadero cristiano. Porque luego hay gente que cuando se le exhorta se va de la iglesia, ¿verdad? Estos son unos fariseos y a veces sí podemos comportarnos como unos fariseos, pero muchas otras veces las iglesias sanas exhortan bíblicamente.
y las personas, las ovejas, no reciben la exhortación. Bueno, le voy a dar un ejemplo de cómo sucede esto. Mire, a Pablo le dolió haber escrito esa carta tan fuerte, saber que ellos estaban tristes, saber que a lo mejor eso los iba a desanimar, iba a hacer que muchos se alejaran del Señor. Y Pablo aún así tuvo que escribir eso, porque Pablo se miraba como un cirujano. Mire, pensemos en un cirujano. Imagínense que un cirujano le dice a usted: voy a tener que realizar una operación en tu cuerpo, voy a tener que abrir tu cuerpo con uno de mis bisturís más filosos. No vas a sentir nada cuando lo haga porque te voy a poner anestesia, te voy a sedar. Sin embargo, cuando el efecto de la anestesia, de la sedación, pase por un buen tiempo, hasta que te recuperes y sanes, tú vas a sufrir mucho dolor. Pero es necesario hacerlo. Ahora, imagínense si esta persona, la que tiene que operar el cirujano, es su propio hijo de 6 años. O sea, le va a afligir mucho al cirujano tener que causarle mucho dolor a su pequeño hijo de 6 años, ¿verdad? Sin embargo, ese cirujano lo va a hacer. ¿Por qué? Porque sabe que después del dolor va a venir una sanación a su hijo. Su hijo se sanará completamente. Bueno, Pablo, como un buen cirujano, le dijo a la iglesia de Corinto: yo sé que esta carta exhortativa es muy dura, sin embargo, tengo yo que dárselas. ¿Por qué? Porque sí les va a causar mucho dolor, pero Dios la va a usar para su sanidad, para su restauración. O sea que cuando uno exhorta, lo hace por amor, lo hace para corregir. Es como Dios: a quien ama, disciplina, ¿verdad? A quien toma por hijo, ¿qué hace? Lo azota, no para destruirlo, sino para restaurarlo. Es por eso que el autor de Hebreos, capítulo 12, 11, dice lo siguiente: es verdad, o sea, es cierto, no hay duda, que ninguna disciplina al presente, o sea, al momento en que la recibe, parece ser causa, parece ser motivo de gozo, sino de ¿qué? De tristeza, de dolor. Sin embargo, después, ¿qué es lo que produce esa disciplina? Fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Disciplinar no es castigar, no es una mala cosa de hacer. Disciplinar a la gente que tiene que ser disciplinada en su momento es una manifestación de amor. Se debe de hacer. Escucha lo que Jesús dijo en Mateo 5, versículo 3 y 4. Dice Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, sumamente dichosos ellos. O sea, bienaventurados las personas cuyo espíritu está lleno de tristeza. ¿Por qué está lleno de tristeza? Porque la palabra de Dios vino y los confrontó. Así como Jesús confrontó con la mirada a Pedro, ¿recuerdan? Y él se sintió mal. Y no, imagínense a los cristianos de él mismo: a ver, Chema, tócales una buena, alegre, para que se vayan contentos los hermanos. Imagínense, se hubiera encontrado a Pedro: vamos a cantarle una buena. No, Dios dijera: déjalo que esté triste, que medite, para que entonces empiece a producir arrepentimiento en él. Eso es bueno, que se vayan tristes. ¿Por qué? Porque la tristeza, según Dios, ¿qué produce, hermanos? Arrepentimiento para salvación. Pero la que es del mundo produce muerte. Aquella tristeza que está: oh no, me capturaron, me cacharon con las manos en la masa, y ahora mi esposa no va a querer nada conmigo, voy a perder a mis hijos, mi hogar, mi familia. Ese tipo de tristeza produce muerte, pero no la tristeza, según Dios, se produce arrepentimiento para salvación. Así es que bienaventurados esos hombres pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran por haber pecado contra Dios, porque ellos recibirán consolación. Jesús, cuando está diciendo esto, tiene esto en mente: bienaventurados esos pecadores que ven su pobreza espiritual y acuden a Dios. O sea, están en bancarrota, saben que no pueden hacer nada para arreglar su situación con Dios. No, Dios es un Dios perfectamente santo y justo, y el ser humano no. Así es que bienaventurados ellos los que lloran. Es de este tipo de arrepentimiento que Jesús está hablando aquí. ¿Quién es aquel pobre espíritu? Aquel que reconoce terriblemente que está pobre. ¿Y qué tiene que hacer? Pues llorar. Y como está llorando, también clama, ¿verdad? Por misericordia, por gracia. Y Dios, a los humildes, a los que se humillan, Dios los consuela. Es por eso que todo aquel que invocara el nombre del Señor con un espíritu pobre serán salvos.
En otras palabras, lo que Jesús está diciendo aquí es: bienaventurados infinitamente, dichosos los que se arrepienten y se vuelven a Dios confiando solamente en mi persona y en mi sacrificio, porque ellos y solamente ellos recibirán consolación y ellos van a heredar el reino de Dios o de los cielos. Concluimos pues que la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento para salvación, mientras que la tristeza que viene del mundo produce muerte, porque solo queda en ese tipo de tristeza remordimiento y lamento, y nunca provoca que los hombres se alejen de su pecado y busquen el perdón de Dios. Versículo 11, dice Pablo: porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en ustedes? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Qué está diciendo Pablo aquí, hermano? Bueno, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es: miren qué resultados trajo la tristeza según la voluntad de Dios. O sea, ¿qué causó ese tipo de tristeza? Bueno, empezaron a tomar en serio el asunto. Empezaron a darse cuenta que yo soy inocente de todo lo que se me acusa. O sea, hasta me empezaron a defender, se sintieron enojados, indignados de cómo me trataron algunos. Y hasta tuvieron miedo de que qué iba a pasar ahora que regrese Pablo y que ya sabemos, nos irá a rajar nuevamente. O sea, dice Pablo, inclusive empezaron a desear ardientemente verme, decirme cuánto me aman. Con todo esto ustedes han demostrado que no tenían nada que ver en el asunto. O sea, vaya el cambio que se produjo, hermanos, gracias a esta bendita tristeza que según Dios. Versículo 12, así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta, ¿qué, hermanos? Nuestra solicitud, o sea, nuestro cuidado, nuestra preocupación que tenemos por ustedes delante de Dios. O sea, la razón por la cual yo escribí no era para darle la torre a una persona en específico, no era para hablar de aquel que agravió, el que padeció el agravio. No. O sea, yo quería que ustedes vieran nuestro cuidado que sentimos por ustedes, porque sabemos que cuando alguien tiene un cáncer, puede contagiar a los demás. Y nosotros estamos preocupados por toda la iglesia, por todo el cuerpo de Cristo. Así es que yo les escribí exhortándolos fuertemente porque sabía que era necesario extirpar el cáncer antes de que todo el cuerpo fuera contaminado. ¿Por qué? Porque recuerden lo que les dije en mi primera carta, un poco de levadura leuda toda la masa. Por lo tanto, fue necesario sacar toda levadura para que dejara de contaminar el cuerpo de Cristo. Versículo 13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos ustedes. O sea, recuerden, Tito regresa a Pablo y Pablo quizás le preguntó cómo te fue. Continúan las cosas allá en Corinto mal, a lo cual Tito contestó: no, hombre, me fue súper bien. Fíjense el cambio que Dios causó en la iglesia de Corinto. Son otros, son irreconocibles. Están totalmente arrepentidos, deseosos de corregir su mal. Hubieras visto cómo me recibieron, Pablo, cómo me trataron, como si tuvieran al mismo Jesús, con mucho amor, con mucha gentileza. Y es por eso, por lo que Pablo dice ahí, el versículo 13, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por ustedes. Versículo 14. Pues si de algo me he gloriado con él, o sea, con Tito, respecto de ustedes, o sea, si algo he demostrado en frente de Tito es orgullo, o sea, el orgullo que yo siento de ustedes, que yo siento por ustedes, o sea, yo los presumo, yo me glorío de ustedes. Y qué bueno que no he sido avergonzado, o sea, no me hicieron quedar mal, o sea, se estaba portando mal y yo los estaba tratando bien, a pesar de que me trataban mal. Y yo le decía a Tito: ¿sabes qué, Tito? Yo sé que Dios está obrando en ellos, vas a ver cómo van a cambiar ellos. Ellos no son tan malos como parecen. Y miren, no me dejaron en mal, no me avergonzaron. Tito regresó y dijo: ¿sabes qué? Sí, es cierto, Pablo, esta iglesia te ama mucho, esta iglesia verdaderamente Dios está obrando en ellas. Es básicamente lo que Pablo está diciendo ahí. Pues si de algo me he gloriado con él, con Tito, respecto a ustedes, no he sido avergonzado. Así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. En otras palabras, así como es verdad todo lo que hemos dicho, todo lo que le hemos dicho a ustedes, así también todo lo que dijimos a Tito acerca de ustedes fue también verdad, porque se arrepintieron.
versículo 15 y 16, ya para ir terminando. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos ustedes, de cómo lo recibieron con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Vamos a traer una última enseñanza, hermanos, de estos últimos versículos. Wow. O sea, a pesar de lo que era esta iglesia, una iglesia altamente disfuncional, problemática, y vemos ahí al apóstol Pablo gloriándose con Cristo con respecto a la iglesia de Corinto, con respecto a ellos. O sea, yo veo que Pablo tenía ojos para ver, en medio de todas las imperfecciones de esta iglesia, que Dios está obrando en ellos. Si fuéramos quizás nosotros en nuestra carnalidad, ya les hubiera dicho, ¿saben qué? Allá ustedes, Corintios, háganle como puedan. Yo ya me cansé de ustedes. He intentado darle la palabra de Dios para que se corrijan y son unos necios. Pero Pablo no hizo todo. Dice el versículo 16, me gozo de que en todo tengo confianza en ustedes. ¿De verdad confías todavía en ellos? A pesar de que muchos de ellos te estaban criticando, Pablo, que te estaban acusando de servirles, de ministrarles la palabra de Dios por dinero. Y Pablo dice, sí. O sea, Pablo tenía ojos para ver las virtudes que había en ellos. En medio de todas sus imperfecciones, Pablo no se enfocaba en esos errores, en esas imperfecciones. Más bien buscaba con los ojos de Dios las virtudes y creía que ciertamente Dios había iniciado una obra ahí. El que inició la buena obra, Él mismo la perfeccionará hasta el día final. Mire, recordemos lo que Pablo nos dijo en su primer carta acerca de toda la problemática que había dentro de esa iglesia de Corinto. Pablo en su primer carta, él nos habla acerca de los problemas, de las divisiones que había entre hermanos, ¿verdad? Nos habla también acerca de los problemas de litigios, o sea, estaban llevando sus problemas los hermanos que tenían dentro de la iglesia, ¿a dónde? A los juzgados, gracias, seculares. También Pablo nos habló de que habían problemas de inmoralidad sexual en medio de ellos, algunos estaban fornicando. Nos habló también del libertinaje en cuanto a su libertad cristiana. O sea, no me importa si a mi hermano se siente mal porque yo como carne que fue vendida en una carnicería donde se adora a los ídolos. O sea, toda esta problemática había dentro de esta iglesia. Había desorden en el culto público, habían abusos cuando se estaba cenando, la cena del Señor. Habían problemas doctrinales como el de la resurrección. Y además había el problema, como ya mencioné, de que algunos estaban insinuando que Pablo era un interesado. Que Pablo simplemente ministraba, iba y predicaba la palabra porque él quería una ganancia económica para él. Y aún a pesar de todo esto, aún a pesar de que Pablo estaba plenamente consciente de todo lo disfuncional que era esta iglesia, aún así, hermanos, el apóstol Pablo amaba esta iglesia. Una iglesia difícil de amar, pero él amaba, él tenía ojos para ver que Dios estaba obrando en medio de ellos. Escuche cómo Pablo termina la primera carta que les envió a los Corintios. 1 Corintios capítulo 16, versículo 21. Yo, Pablo, les escribo esta salutación de mi propia mano. Nos dice ahí, la gracia del Señor Jesucristo, ¿qué? Esté con ustedes. Qué buenos deseos, ¿no? Yo deseo para ustedes, iglesia disfuncional y problemática, que la gracia de Jesús esté con ustedes. O sea, no es, yo deseo que Dios les envíe un rayo, necios. ¿Cómo persisten en su pecado? No, eso es lo que no hace el apóstol Pablo. Y lo dice ahí, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. ¿Te das cuenta? Pablo deseaba lo mejor para esta iglesia. Pablo amaba esta iglesia. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo amaba y deseaba lo mejor para esta iglesia, aun cuando esta iglesia era muy problemática, aun cuando le generó muchos problemas a Pablo, aun cuando esta iglesia insinuó que Pablo era un charlatán, que vivía del evangelio? Bueno, la respuesta está en que Pablo miraba con los mismos lentes que Dios mira la iglesia de él, toda problemática con amor, con gracia, con misericordia. Es por eso que Pablo podía ver esto en esa iglesia. Permítanme darles un último ejemplo, hermanos, de lo que quiero decir que Pablo miraba con los lentes de Dios. Escucha lo que dice Marcos 3:13. Dice ahí, después subió al monte, o sea Jesús, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Versículo 16, a donde quiero llegar. A Simón, a quien puso por sobrenombre, ¿qué? O sea, Jesús le cambió el nombre. Jesús sabía que ese nombre de Simón quería decir el que escucha y rápidamente acciona. No. Y eso era lo que era Pedro, ¿verdad? ¿Qué, Señor? ¿Qué? Yo contigo hasta la muerte. ¿No? Y de volada se acobardó, ya vimos, ¿verdad? Parte de su historia.
Pero dice Jesús, no, yo ya no te voy a llamar Simón, eres Pedro, la roca que permanece. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué miraba Jesús en Pedro? A Dios obrando en él. O sea, es como si Jesús humanamente se puso los lentes de Dios. Yo, Jesús, sobre ti, Pedro, la roca, voy a establecer mi iglesia. En la primera predicación que se va a dar para inaugurar ya el nuevo pacto, va a ser la tuya, Pedro. Y sobre ti va a empezar a nacer la iglesia. Y sabemos que pasó eso, ¿verdad? Versículo 17. A Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, él se pronuncia, y esto quiere decir que hijos del trueno. Mira, escuchen lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 27. Después de estas cosas salió Jesús y vino ¿quién? Un publicano, ¿verdad? ¿Quién era un publicano? Era una persona que recaudaba los impuestos para el imperio de Roma. Estas personas eran ladrones, estas eran bien tranzas. Bueno, dice que vino un publicano llamado ¿quién? Leví. O sea, así le llamaban Leví, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Qué vio Jesús en Leví? El rata, el traicionero, el impostor, el ladrón. ¿Qué vio? De tal manera que hasta le cambió el nombre, Mateo, que significa regalo de Dios. ¿Qué fue lo que vio Jesús? Lo mismo que Dios ve cuando Él salva a alguien, con todas sus imperfecciones. O sea, Jesús tenía ojos para ver a estos hombres imperfectos, verlos como obras de Dios. Y bueno, hermanos, yo creo que uno no escogería a un arrebatado como Pedro y a un tramposo y traidor como fue Mateo. ¿Para qué? Para ser los principales discípulos apóstoles, para encargarse de la gran encomienda. Yo no los hubiera elegido a ellos, pero Dios sí los eligió, porque Él miraba el potencial de ellos activado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, no por ellos mismos. Mire, se cuenta la historia de dos niños, donde uno de los niños le pregunta al otro niño, ha de ser horrible tener que usar lentes. A lo que el otro niño le respondió, no, si los lentes son como los que usa mi abuelita la cristiana. A lo cual el otro niño le pregunta, ¿qué quieres decir con esto? Le responde el otro niño, bueno, mi abuelita cristiana sabe consolar, sabe animar, sabe hacerle bien a las personas, aun cuando esas personas se han portado mal con ella y son muy problemáticas y no merecen la ayuda de mi abuela. Un día le pregunté a mi abuela cómo ella podía enfocarse en ver lo bueno de esas personas y no lo malo, a lo que ella me respondió, mira mi amor, yo uso los lentes que Dios usa para ver a las personas. Cuando el otro niño terminó de escuchar la explicación del niño, dijo, me gustaría tener unos lentes como los de tu abuela. Bueno, quiera Dios darnos ese tipo de lentes, ese tipo de ojos que el apóstol Pablo tenía, que Jesús tenía. ¿Para qué, hermanos? Para ver que Dios se mueve, obra en medio de su iglesia imperfecta, en medio de su iglesia problemática. Aunque nos causen angustias, problemas, nosotros tenemos que amar a la iglesia. Mire, yo no sé usted, pero yo estoy convencido que si un creyente no es capaz de ver en la iglesia lo que Pablo vio, lo que Jesús vio, si un creyente no es capaz de ver eso, aún en la iglesia tan mala como la iglesia de Corintio, será casi imposible que ese creyente pueda avanzar en su fe. ¿Por qué cree usted eso, pastor? Porque poco a poco comenzará a llenarse de desconfianza contra los creyentes a su alrededor, al enfocarse únicamente en sus faltas, sus debilidades, hasta que finalmente se convertirá en una persona que cambia de iglesia cada vez que algo no le gusta. O sea, está ahí enfocado en los errores nomás de la iglesia y no las virtudes. Va a llegar un momento, no le tengo confianza a esa persona, mejor me voy. ¿Para qué estoy yo aquí? O sea, hay personas que van de iglesia en iglesia todo el tiempo sin involucrarse en ningún tipo de actividad de todo corazón. ¿Por qué? Porque dicen, yo amo a Jesús, pero no a la iglesia. ¿Qué? Si tú no amas a la iglesia, en otras palabras, tú estás diciendo, yo no amo a la esposa, a la novia de Jesús. Eso es algo fuerte. Por la gracia de Dios, este pasado febrero, yo cumplí 28 años de casado. Y yo amo a Eva más que al principio, y no es por mí, amén. No, si fuera por mí y no tuviera yo la gracia de Dios, la obra transformadora de Dios en mi vida, yo a lo mejor ya estuviera divorciado.
Pero es el amor de Dios que me hace amarla a ella más que al principio, después de 28 años. Bueno, adivine qué. Si alguno de ustedes me dijera, mire, pastor, yo con usted colaboro en todo lo que usted quiera. A usted lo aprecio mucho, pastor, pero la mera verdad, aquí entre nos, siendo yo honesto, pastor, yo a su esposa no la trago. O sea, con ella ni a la esquina. ¿Usted cree que yo reaccionaría diciéndole algo así como que, está bien, no te preocupes, ni yo tampoco la soporto? No, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos hace creer que Cristo sí? Yo con la iglesia puro hipócrita. Cálmate tú, su santidad. No. Si tú no quieres nada con la iglesia, es como que le estás diciendo a Cristo, yo no quiero nada con tu novia. Y eso Cristo no lo va a aceptar. O sea, esto es algo serio. Y lamentablemente hay muchas personas que le dicen algo así a Cristo. Señor, contigo hasta el fin. Pero yo no quiero saber absolutamente nada de tu iglesia, de tu esposa. Yo no la aguanto. Son unos imperfectos. Bueno, si tú eres un tipo de persona así, si tú tienes problemas con la iglesia de Cristo, con la novia de Cristo, tienes problemas con el mismo Cristo. Y esto es algo serio, que inclusive Pablo en el capítulo 3 de esta misma carta, o de la primera carta que le escribió a la iglesia de Corintios, dice el versículo 17, si alguno, y no sé si lo apunté, no lo apunté, pero se lo leo, si alguno destruye el templo de Dios, y no se está refiriendo al templo, o sea, individual, como persona, no, según el contexto que Pablo está diciendo ahí, después de que dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, o sea, templo de Dios. Pablo en ese contexto dice, si alguno destruye ese edificio, ese templo, ese cuerpo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es el cual son ustedes. Así que es serio, hermano. Así que, antes de terminar, yo quiero que usted voltee a su alrededor y vea a esa gente con todas sus imperfecciones, pero también con todas sus virtudes. Si verdaderamente son cristianos, ellas son partes del cuerpo de Cristo. Y tú no puedes decirle a esas personas, yo no te quiero, yo no te acepto. No puedes. Pero es que me han herido, no te preocupes, dile a Dios que sane tu corazón. Y Él lo puede hacer. El problema a veces no es haber sido lastimado, ofendido. El problema es quedarte allí. En Dios hay sanidad, en Dios hay perdón, en Dios hay liberación. Por lo tanto, cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha favorecido con su gracia. Aunque a veces nos resulten difíciles de soportar por cómo son, porque creen ciertas doctrinas no fundamentales, trascendentales para la salvación, aún así ellos son hombres y mujeres favorecidos por Dios por causa de Cristo. Por lo tanto, termino diciendo, no olviden que si en verdad estamos en Cristo, a pesar de todas las imperfecciones que tengamos, somos la iglesia de Cristo. Hemos sido santificados, hemos sido recipientes de la gracia y el favor de Cristo. Por lo tanto, hermanos, la próxima vez que te veas tentado a quejarte pecaminosamente de tus hermanos en Cristo, no olvides quiénes son ellos. Son el mismo cuerpo de Cristo, son la novia de Cristo. Así que quiera Dios darnos ojos para que siempre podamos nosotros ver el obrar de Dios en medio de su iglesia imperfecta. Vamos a orar.